Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Este, Procedemos ahora a la última sesión del día de hoy, en la que vamos a continuar platicando sobre las experiencias en oficinas nacionales de estadística, en este caso las de Chile y de Colombia, con imputación y edición de no respuesta. Me acompañan en la mesa Andrés Aedo, del INE de Chile, del Instituto Nacional de Estadísticas, y Ángela Rocío López, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, de Colombia. Su servidor, Alfredo Bustos, me toca intentar hacer la moderación de esta sesión. Permítanme leerles las breves semblanzas de nuestros dos conferencistas en este momento. Empiezo por Andrés porque es el orden, ¿no? Cuestiones de género también entran pero no me hagan caso. Efectivamente, Andrés Aedo Enríquez es doctor en sociología, es actualmente académico en la Universidad Alberto Hurtado, investigador en teoría social y metodología, jefe del Departamento de Calidad Estadística en el Instituto Nacional de Estadísticas en Chile, y cuenta con diversas publicaciones, particularmente en la Revista de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Gracias, Andrés, bienvenido. Por su parte, Angélica Rocío López Sánchez es economista, ni yo soy perfecto, con maestría en Ciencia Política y en Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes en Colombia. Sus áreas de experiencia laboral se encaminan a la investigación en las líneas de la economía de la educación y migración, y al análisis y construcción de estadísticas con énfasis en el mercado laboral y la educación. Actualmente se desempeña como analista económica del mercado laboral e indicadores socioeconómicos en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, como ya dije, el DANE de Colombia, y allí lidera el cálculo y análisis metodológicos de los indicadores de informalidad laboral y los indicadores de educación del país, y tiene amplia experiencia en el manejo y análisis de bases de datos, de forma específica de las encuestas en hogares. El turno corresponde entonces a Andrés, que nos platicará sobre el INE en Chile y el camino hacia la unificación metodológica, tasas de respuesta e imputación de datos. Andrés. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Voy a reivindicar un poco a los cientistas sociales que fueron un poco atacados delante, ¿ya? Con un poco de susto incluso en un mundo de matemáticos y estadísticos. Y bueno, los economistas comparten este temor. ¿Ya? Quisiera decir algunas reseña respecto de lo que venimos a presentar. Esto básicamente porque el INE de Chile, ¿no? Si bien viene saliendo un censo exitoso, tiene bastantes problemas en el sentido de que fue en algún momento sobrecargado de demanda de información. Esa sobrecarga de demanda de información para la oficina estadística generó efectivamente un proceso de estiramiento de los equipos y por lo tanto la posibilidad de lo que hablaba antes INEGI, ¿no? De la integración de los datos es un camino que nosotros estamos recién comenzando. Desde ese punto de vista, ¿no? Sí, nuestra perspectiva de futuro y de mejora precisamente tiene que ver con la integración de los datos, ¿sí? Estamos muy lejos de poder integrar imputaciones dentro de bases integradas, ¿sí? Sin embargo, uno de los caminos que vamos a tomar precisamente es tratar de entender, ¿no? Así que los conceptos y las cosas con las cuales trabajamos y los tipos de indicadores que tenemos, ¿no? Tienen que tener un mínimo básico para poder compararse. Desde este punto de vista, como yo soy el jefe del Departamento de Calidad Estadística, el cual no es precisamente de una encuesta, sino que tiene una mirada general sobre el INE, mi visión va a ser bastante crítica, ¿ya? Y espero que en Santiago esto no provoque ningún problema para mi reproducción material, ¿ya? Pero básicamente tiene que ver con eso. Eso es lo que voy a pasar a presentar. ¿Me puedo parar, no? Yo soy un poco alto y soy profesor, entonces
me acostumbro a hablar caminando. ¿Ya? ¿Cómo se adelanta esto? Bueno, lo primero a decir, el INE de Chile es un Instituto Nacional de Estadística, ¿sí? Fue fundado en 1843 y está encargado directamente de los censos. Básicamente, una de sus funciones principales fue levantar los censos de población y vivienda, ¿sí? Actualmente depende del Ministerio de Economía. Eso no es un dato baladí, precisamente por el hecho de que no es un instituto autónomo como otros institutos en América Latina y en casi todo el mundo, digamos. El INE de Chile levanta alrededor de 70 productos estadísticos en distintos momentos entre censos, en los periodos intercensales. La mayoría de ellos se levantan anualmente, ¿sí? Sin embargo, hay encuestas, como la encuesta de presupuestos familiares, que he escuchado que se llama ingresos y gastos, ¿sí? Que se levanta cada 5 años. ¿Sí? Además, presta servicios a otro tipo de, a otros ministerios dentro de un sistema estadístico descentralizado. De hecho, la encuesta de hogares la levanta en Chile otro ministerio. No. Cuentas nacionales no las lleva el INE, las lleva el Banco Central. O sea, es un sistema bastante centralizado y, por tanto, le da un alto nivel de complejidad a cualquier tipo de esfuerzo de integración metodológica. Los productos corresponden a temáticas económicas, de precios, laborales, agropecuarias y sociales. En general, las más clásicas son precisamente las económicas, precios y agropecuarias. Y durante los 60 se agregó laborales y en los últimos 15, 20 años se agregaron las sociales. En estricto rigor, vamos avanzando cada vez más a hacer mayor cantidad de encuestas sociales, ¿sí? Esperamos en el futuro, efectivamente, que sea lo que se levante, digamos. El resto debería trabajarse a través de registros administrativos. ¿Ya? La fuente principal de información del INE es la encuesta por muestreo y los registros administrativos, ¿sí? Además de los censos, ¿sí? Sin embargo, no tenemos un uso sistemático de los registros administrativos. Somos levantadores de información, encuestólogos, en estricto rigor. Eso ya genera un sesgo, digamos, hacia el tema de las tasas de respuesta y no hacia los métodos de imputación, ¿sí? Tengo la percepción, después de haber escuchado a los académicos, que parece que los métodos de imputación son más bien un problema académico y las tasas de respuesta son más bien un problema de la Oficina de Estadística. Dado eso, yo quería recordar el principio 1 de los levantadores de información. Si tenemos que imputar, es porque tenemos falta de respuesta. Uno de nuestros problemas precisamente está asociado a esto. No debiéramos tener grandes niveles de tasas de respuesta negativa, ¿no? Si es que lo pudiéramos levantar bien, ¿sí? Lo que nosotros vamos a mostrar en esto, vamos a hacer la tarea en estricto rigor, vamos a mostrar la forma en que el INE imputa, ¿sí? Y luego vamos a mostrar un problema extremadamente relevante de la forma en que yo mido las tasas de respuesta, ¿sí? Que en el INE tiene un problema, precisamente el hecho de que está altamente desagregado los conceptos y las metodologías para poder medir un solo indicador, ¿sí? Bueno, en el caso de la imputación de datos en Chile, tenemos dos casos bastante claros, ¿sí? Uno es las tasas, el problema de la imputación en encuestas económicas y agropecuarias, donde generalmente lo que se ocupamos, ¿no? ¿Sí? Son no respuestas completamente aleatorias y en cambio en encuestas de hogares tenemos que determinar el patrón, ¿sí? Para revisar esta presentación se revisaron 33 metodologías. Recuerden, yo no soy el operador. Calidad mira desde arriba. Entonces toma todos los documentos que hay y hace las presentaciones y hace las comparaciones, ¿sí? Mira desde arriba. Eso no le genera mucha simpatía por parte de los productores, pero es parte del rol medio fiscalizador, ¿ya? Entonces, hay 27 encuestas económicas en esta presentación, 3 agropecuarias y 3 encuestas de hogares, que son las que tienen documentada en este instante su metodología, dando cuenta específicamente de sus formas de imputación. En el caso de la encuesta económica encontramos 3 métodos regulares, ¿sí? El más usado en general es el método de pares, ¿sí? Ya todo el mundo lo debe conocer, no es un método muy complejo, digamos. Ahora, lo importante que tiene estos 3 métodos son básicamente para no perder la estacionalidad, ¿sí? Y una cosa bien importante que en la mañana se destacó, la imputación va a depender siempre del objetivo que se tenga, ¿sí? Ese elemento hace que precisamente esta situación hace que precisamente vayamos
pasando uno por uno, ¿sí?, en los métodos. Estos son métodos que van, de alguna forma, profundizando y al mismo tiempo perdiendo, ¿sí?, precisión, ¿sí? El último, que es el método de arrastre, ¿no?, ¿sí?, que es un método estrictamente solo para mantener información, se ocupa mucho, por ejemplo, en precios. En la medida en que Chile es un país que tiene una larga latitud, por tanto hay ciertos tipos de productos que no van a estar todo el año. Dado eso, estamos obligados simplemente a ponerlo, ¿sí? Esto es básicamente para no perder la variabilidad, ¿sí? En el caso de las encuestas de hogares, la situación es un poco más compleja, ¿sí? En el caso de la encuesta EPF, encuesta de presupuestos familiares, ¿no?, aquí sí se tienen que establecer patrones, ¿sí?, para dar cuenta de la no respuesta y por tanto del método de imputación, ¿sí? Generalmente se está aplicando el test de Little para saber el modelo generador de los datos faltantes, ¿sí? Esto está estrictamente todo documentado en los documentos de la encuesta de presupuestos familiares. Sin embargo, esto es una cosa bien interesante, en la séptima EPF se corrieron varios tipos de modelos de no respuesta. Sin embargo, manteniendo, por el ánimo de mantener, ¿no?, sí, la parsimonia, ¿no?, el ajuste por no respuesta fue uno de los elementos que, luego de correr todo el resto de los modelos, se eligió finalmente mantener este, ¿sí? Y es una cosa bien importante, ¿no?, en la medida en que vamos sofisticando, ¿sí?, la modelación de la imputación, siempre nos va saltando el problema de qué tan preciso va siendo ese dato y qué tan distante está de métodos un poco más simples y más parsimoniosos, ¿sí? En este caso, en la séptima EPF, se aplicó varios métodos y se definió finalmente, ¿no?, mantenerse en el ajuste por no respuesta. También se aplica ajuste por peso diario, que también es una distribución, ¿sí?, en la medida en que hay datos faltantes dentro de las libretas. No sé si conocen la encuesta de presupuestos familiares. ¿Sí? ¿Alguien? Podemos explicar, ¿no? Es una de las encuestas más difíciles de hacer. ¿Ya? Ya, no sé, Costa Rica nos puede apoyar en eso. Es extremadamente difícil precisamente porque se trata de una visita, es una encuesta económica que se aplica a hogares. Por lo tanto, y se trata de calcular cuál es el gasto y el ingreso de un hogar durante un mes. Dado eso, nuestros encuestadores van, se sientan con ellos, entregan unas libretas, ¿sí?, y esas libretas tienen que ser llenadas. Y luego las van a buscar y luego entrevistan, luego las van a buscar y luego entrevistan. Entonces el proceso es extremadamente complejo en términos de la entrevista, ¿sí? Dado eso, la posibilidad de que renuncien en el camino y rechacen son extremadamente altas. Fuera de eso, se está pidiendo últimamente que los gastos que queden todos documentados en boletas. En Chile existe una cultura de la boleta hace muchos años, por lo tanto la gente las logra guardar, ¿ya? Eso no ocurre en toda América Latina. Donde hay mucho más comercio informal, esas cosas no se van a poder hacer y por tanto va a ser a puro testimonio. En este caso, en Chile se logra poder hacer una parte del presupuesto. Sin embargo, ¿sí?, sigue siendo y teniendo problemas al momento del levantamiento, ¿ya? Dado eso, estamos obligados a hacer este tipo de trabajos, ¿sí? Si tenemos 6 días donde tenemos información y tenemos 15, entonces estamos obligados a distribuir eso. Pero eso básicamente siempre sigue siendo la misma lógica. Básicamente no perder la estacionalidad. En algunos otros casos, en el caso de los gastos, ¿sí?, se hacen imputaciones hot deck, ¿ya? Bueno, se imputa el monto del gasto individual, mientras que en la segunda etapa este monto es repartido de acuerdo a la estructura de gasto de la persona o del hogar. No es tampoco es uno de los métodos en boga, ¿sí? Parte de las cosas que se hacen ya se han explicado aquí, yo no voy a volver sobre este punto, ¿sí? Las listas de variables jerárquicas, ¿sí?, en este caso creo que son solo sociodemográficas, ¿no? ¿Sí? Al contrario de lo que planteaban delante, que había que poner la mayor cantidad de variables posible, digamos, ¿sí? En este caso solo ocupamos las que caracterizan a la población. ¿Ya? En ingresos se está ocupando una regresión, ¿sí?, la regresión Heckman, ¿sí?, que nos permite a nosotros ir dando cuenta de determinado tipo de ingresos, ¿sí? No me voy a detener mucho acá. Se hace también imputación múltiple, ¿sí?, para ver el tema de los ingresos. El ingreso es una pregunta extremadamente compleja en Chile,
Yo les voy a contar esto, que espero tampoco genere problemas en Santiago. ¿Ya? Pero en Chile, no sé si en el resto de América Latina, la pregunta de ingreso es una de las preguntas más íntimas que uno le puede hacer a una persona. ¿Ya? ¿Ya? Esto básicamente en otro tipo de encuestas, que la encuesta que hacen, por ejemplo, se hacen un módulos gigantescos de ingresos. ¿Ya? En este caso, nosotros también tenemos una gran cantidad de preguntas sobre ingresos, y en la medida en que agregamos una pregunta, el ingreso va aumentando. ¿Ya? Por lo tanto, en estricto rigor, estamos obligados a tener imputaciones de este nivel para poder saber realmente el nivel del ingreso. ¿Sí? Entonces, lo que en otros lugares y en otras latitudes se capta por registro administrativo, nosotros estamos estrictamente obligados a captarlo mediante el testimonio de las personas. Y eso tiene problemas de recordación, tiene problemas de memoria y problemas de rechazo en estricto rigor. ¿Sí? ¿Ya? Eso es otra técnica que se está ocupando. Pero como les digo, en general, la encuesta en su última versión, no la actual, hoy día se está levantando y terminó, en su última versión ocupó más bien métodos bien parsimoniosos para imputar. ¿Ya? Ahora, lo que yo decía, somos levantadores, nuestro problema es este. ¿Ya? Como somos encuestólogos, este es nuestro gran problema. ¿Sí? Para el INE de Chile, ¿sí?, se presenta el problema de que no tenemos estandarizado en este momento un concepto de no respuesta. ¿Ya? De hecho, voy a poner el ejemplo de 3 encuestas. Una, la encuesta mensual de alojamiento turístico, el índice de precio al consumidor, que es un producto extremadamente clásico. De hecho, en Chile va a cumplir 90 años este año. ¿Sí? Y la encuesta nacional del empleo tienen 3 indicadores distintos para medir relativamente lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, la tasa de respuesta a la encuesta mensual de alojamiento turístico distingue al menos 5 elementos posibles que podrían ser asignables a tasas de respuesta. ¿Sí? Una tasa de respuesta recepcionada sin imputar, ¿sí?, que son la cantidad, que son a la unidad, que son la cantidad de encuestas que están completas y llenas, que llegaron finalmente. ¿Sí? Una tasa de imputación esperada que esté asociada al marco muestral. Una tasa de imputación esperada es una tasa que está asociada, ¿sí?, a un tipo de empresa a la cual se espera que deba ser imputada, pues tiene problemas de estacionalidad. Por ejemplo, las empresas que trabajan solo en verano. Dado que si estamos levantando en junio, entonces estamos obligados a imputarla. Pero eso estamos esperando imputarlo. ¿Sí? Ya lo preparamos. ¿Sí? La tasa de imputación no recepcionada, ¿sí?, que son las encuestas que se fueron quedando en el camino. ¿Ya? Para lo cual tampoco tenemos en estos instantes una total homologación de cómo es ese camino. ¿Ya? La tasa de imputación por decisión técnica, que es bien parecida a los problemas de outlier. ¿Sí? Si alguna encuesta no se sale, simplemente esta es sacada de la base de datos e imputada. ¿Sí? Y la tasa de imputación y rectificación unidad de alojamiento ocupado tiene que ver con el hecho de que por ejemplo, una casa particular pasa a ser ocupada como un hotel. ¿Ya? Y ahí tenemos que también empezar a trabajar sobre eso. Ahora, este es el caso de la Encuesta Nacional de Empleo, un producto extremadamente antiguo del INE. ¿Ya? La tasa de respuesta en la encuesta del empleo del INE, ¿sí?, trabaja a través de la noción del logro, ¿sí?, que es un concepto heredado y es bastante antiguo. ¿Sí? El logro es parecido a la respuesta o a la cantidad de encuestas completas. ¿Ya? ¿Sí? Sin embargo, en estricto rigor no es lo mismo. ¿Ya? Es parecido a una tasa de respuesta a la unidad. ¿Ya? Pero está asociado precisamente a cuánto cantidad de encuestas que yo logro completar. ¿Sí? Primero hay un logro teórico, ¿sí?, que tiene que ver con la cantidad de encuestas que, ¿sí?, yo logro, ¿sí?, o completo. ¿Sí? Un logro efectivo, ¿sí?, que tiene que ver con ¿cómo decirlo?, con la relación que tiene con el logro teórico, ¿no? ¿Sí? Pero esta vez es estrictamente efectivo, ¿no? Esto quiere decir que son las realmente realizadas en el trabajo de campo, que no fueron sacadas, que no tuvieron problemas. Y el logro de muestra original, que es parecido a la noción de cobertura, generalmente. ¿Sí? En cambio, en el IPC hay una tasa de logro, ¿ya?, pero también hay una tasa de imputación del levantamiento.
y también al mismo tiempo una tasa de imputación del cálculo. El IPC, recuerden que captura precios, ¿ya? ¿Sí? Por lo tanto, su situación es distinta al resto. Aquí no hay cálculo a la unidad, sino al precio. Lo que tienen que lograr los encuestadores son una cantidad de precios al mes, ¿ya? Y eso es lo que salen a ver, a terreno. Bueno, el esfuerzo que se está haciendo en este instante en el INE, a través de este departamento que yo lidero y más otras personas, ¿sí?, es que necesitamos tener al menos un concepto que nos permita medir y comparar los niveles de respuesta de nuestros productos, ¿sí? En este caso, vamos a trabajar con un concepto que estamos tomando de StatCan, que se llama tasa de respuesta operativa, que da cuenta precisamente del punto en que el terreno termina, ¿sí?, y luego es ingresado al proceso de validación de la encuesta, ¿sí? ¿Por qué nos preocupa este punto? Precisamente por el hecho de que lo que nosotros necesitamos con la tasa de respuesta es dar cuenta de un indicador de calidad del terreno, ¿sí?, y por lo tanto también del logro efectivo que tengan los encuestadores, ¿sí? Dada esa idea es que está precisamente esta noción de tasa de respuesta operativa. Y lo que vamos a hacer, y lo que está sucediendo en este instante, ¿sí?, es que estos 3 productos en determinadas regiones de Chile están comenzando por primera vez a medirse con un puro y un solo concepto y un solo indicador. En el caso de la encuesta de empleo, se va a medir con una tasa de respuesta a la unidad, y en el caso del IPC, se va a medir una tasa de respuesta al ítem, ¿sí? ¿Por qué es relevante esta situación? ¿O por qué a nosotros nos complica tanto? Aquí ya me siento un poco, ¿ya? Porque precisamente, ¿sí?, uno de los problemas que tenemos, a propósito de la calidad estadística, es que estamos sobrecargando mucho a los informantes, sobre todo en encuestas económicas. El INE está construido sobre una estructura que distingue una dirección de operaciones y una dirección técnica o metodológica. Eso ha hecho, ¿sí?, que cada encuesta no tenga un solo equipo. Tiene equipos espejos en un lugar y en otro. O sea, unos levantan, otros analizan. Esa situación ha hecho que precisamente estemos en estas condiciones de completa falta de integración. Es una especie de pulpo, ¿sí?, que estira sus tentáculos y cada vez que le piden un producto estadístico, saca otro tentáculo. Pero nunca se cruzan estos tentáculos, ¿ya? Por primera vez el INE está produciendo y va a producir, ¿no?, ¿sí?, al menos un indicador para 3 productos. En el futuro esperamos construir, mediante una práctica institucional que se llama un comité de calidad estadística, una norma metodológica que permita al menos integrar, ¿sí?, un indicador, ¿sí?, que logre distribuir, ¿sí?, que se logre distribuir entre medio de todos los productos del INE, cosa de poder comparar los productos, los terrenos, ¿sí?, saber quiénes son los que están realizando bien su trabajo, nos permite ser eficientes, ¿sí? El INE tiene este problema, el INE de Chile, digamos. No todos lo presentan, digamos. Hay otros institutos donde estos temas están bastante desarrollados, pero nosotros en este aspecto nos sentimos bastante atrás y por lo tanto lo que estamos tratando de hacer en este instante es de mejorar y unificar criterios, y es un trabajo no solo conceptual, sino también matemático, y que pone en tensión mucho a los equipos, porque tal como se mencionó antes, la estructura organizacional y la cultura organizacional es muy tradicionalista, ¿sí? Por tanto, como han sido levantadores de información durante 50, 20, 30 años, la posibilidad de cambiar la forma en que se medían a sí mismos son extremadamente complejas, ¿sí? Eso es lo que yo quería compartir, porque estoy justo en la media hora, creo. ¿Sí? Eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora Ángela nos platicará sobre medición de ingresos en encuestas a hogares, experiencia desde el DANE en procesos de imputación de datos. ¿Sí? Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero, agradecerles a todos la invitación. Ha sido un evento hasta ahora muy enriquecedor para todos. Yo solamente les voy a hablar sobre un caso puntual, y es el caso que está, digamos, más documentado en Colombia, y es la experiencia en imputación, digamos, de la variable ingreso en encuestas a hogares. Ay, ¿me prestas el?
Voy a ser muy breve, yo sé que todos estamos un poco ya cansados porque la jornada también ha sido larga. Voy a tratar de ser muy breve. Voy a hablar sobre solamente el caso particular de la encuesta de mercado laboral en Colombia, la cual en este momento se llama la Gran Encuesta Integrada de Hogares, que se recolecta desde agosto de 2006 en adelante. Antes se trataba de la encuesta continua de hogares. Digamos que en el 2006 hubo un proceso como de mejoramiento de la encuesta que hizo que tuviera, digamos, varios cambios en la forma de medición del ingreso y tuvo varias dificultades en términos del empalme de la información que ya más adelante les voy a contar. En términos generales, pues es una encuesta por muestreo probabilístico. Al año se encuestan alrededor de 240.000 hogares, que eso es alrededor de 900.000 personas. Y el objetivo principal claramente es proporcionar pues, información sobre el mercado laboral de Colombia y algunos indicadores sociodemográficos. Digamos, esta es Colombia, me imagino que todos saben dónde queda, espero. Digamos que de esta encuesta se puede sacar, por ejemplo, las tasas de ocupación, desempleo y años de educación de las personas en promedio en Colombia. Por ejemplo, para el año 2016, la tasa de desempleo en el total nacional fue de 9.5, las mujeres tuvieron una mayor tasa de desempleo que fue del 12.4 y las mujeres también son, digamos, en promedio mucho más, pues, más educadas que los hombres. Otro de los indicadores que se puede sacar de la encuesta y que es uno de los principales en términos de política pública es la pobreza monetaria en el país. El cálculo de la pobreza monetaria requiere dos cosas básicas. La primera es una conformación adecuada de las líneas de pobreza y la segunda es una conformación adecuada del ingreso per cápita disponible de las unidades de gasto, que es exactamente donde nos vamos a enfocar, pues donde se va a enfocar la presentación. Para poder hallar ese agregado del ingreso, digamos que se tiene que obtener primero el agregado de cada uno de los perceptores potenciales del ingreso del hogar. Entonces, ¿quiénes son? Todas aquellas personas pertenecientes a la población en edad de trabajar, sean miembros de la población económicamente activa o de la población económicamente inactiva, y digamos que se dividen en 5 grupos generales, que son, si los son ocupados, se dividen en asalariados, independientes o trabajadores sin remuneración, y si son de la población económicamente inactiva, pues los inactivos y la población desocupada. Cada uno de estos perceptores tiene una fuente de ingreso dada. Entonces, por ejemplo, los asalariados y los independientes tienen, por supuesto, el ingreso de la primera actividad, que es el ingreso que corresponde a su salario mensual, a las horas extras, subsidios, bonificaciones mensuales, primas, etcétera, que componen como el ingreso de esa primera actividad a la que esas personas se dedican. Por otro lado, también se recogen dentro de la encuesta lo que se conoce como ingresos en especie, que solamente se recoge para las personas asalariadas. También para todos los ocupados que tengan una segunda actividad se recoge, por supuesto, el ingreso de la segunda actividad. Y para los desocupados inactivos, y aquí es importante hacer la claridad que, digamos que la encuesta de mercado laboral y la clasificación laboral de las personas se hace con referencia a una semana de referencia. Entonces, la población desocupada e inactiva puede tener ingresos laborales siempre y cuando esos ingresos sean del mes antes de la semana de referencia. También se calculan, se recogen otras fuentes de ingresos a las que pertenecen pues, los arriendos, los intereses, los dividendos por inversiones, pensiones, jubilaciones por vejez y otro tipo de ingresos que se recogen dentro de la encuesta que pueden tener cualquiera de las personas en edad de trabajar. Digamos que muy rápidamente lo que hacemos es conformar, digamos, esa matriz de ingreso por perceptores y fuentes de ingreso. Digamos que esto da lugar como a la matriz total parcial de ingresos. ¿Qué es lo que pasa? Como ya lo hemos venido trabajando en el día de hoy, las encuestas a hogares presentan por lo general un problema de subregistro del ingreso. Digamos que en el DANE en Colombia pues, se evidenciaba que había un subregistro del ingreso del hogar captado por encuestas a hogares, porque este ingreso total era menor al que se recogía en el sistema de cuentas nacionales de los hogares. Entonces, pues, obviamente, esta subestimación del ingreso a través de encuestas a hogares puede tener varias causas. La primera es la subdeclaración de algunas fuentes de ingreso digamos, por parte de los individuos, digamos, se ha visto, y como también lo han mencionado acá,
que las personas en estratos altos es más difícil o es más alta la tasa de no respuesta en términos de ingreso. Bueno, también hay omisión de algunos costos, la cobertura pues, de la encuesta también da para que hayan diferencias, ¿no?, con la cuenta de ingresos en el sistema de cuentas nacionales. Y pues obviamente digamos que las preguntas de la encuesta están focalizadas sobre todo para captar ingresos laborales, que digamos que es el mayor porcentaje del ingreso que entra a los hogares, por lo menos en países como Colombia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se ha tratado en el DANE con este subregistro del ingreso? Digamos que yo lo describo como dos fases, la fase antes de la MESEP y la fase después de la MESEP. Como yo les conté al principio, hubo un cambio de encuesta, pues de las encuestas a hogares, se pasó de la encuesta continua de hogares a la gran encuesta integrada de hogares. Digamos que en esa transición no hubo nunca un proceso como de empalme, nunca se hizo como una encuesta paralela para poder mirar como factores de ajuste de los principales indicadores que se calculaban. Viendo ese problema, digamos que se creó una mesa de expertos que se llama la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad en el país, que estaba conformada, actualmente sigue vigente, está conformada por pues, técnicos del DANE, técnicos del Departamento Nacional de Planeación del país, también nos apoyó mucho el Banco Mundial, nos apoyó la CEPAL y digamos que muchas universidades dentro de Colombia, digamos que se hizo un esfuerzo de varias entidades para solucionar este problema, del cual nacieron cosas muy positivas, aparte que se hizo el empalme de las cifras, también se cambió, digamos, la forma en la cual se estaba solucionando el problema del subregistro del ingreso. Antes de la MESEP, lo que se hacía, digamos, para ajustar ese subregistro de ingreso, era algo que se conoce como un ajuste por cuenta de ingreso de los hogares del sistema de cuentas nacionales, que era lo que hacía simplemente. Lo que hacía era como tomaba, digamos, por definición, digamos, en las cuentas nacionales, o sea, tomaba las definiciones similares en las cuentas nacionales y en las encuestas a hogares, y por cada fuente de ingreso se hacía como un factor de ajuste y que se le aplicaba indiscriminadamente por fuente de ingreso. Digamos que eso tiene muchas limitaciones. Obviamente primero no tiene en cuenta digamos, el subregistro de la información individual, no tiene en cuenta la distribución del ingreso dentro pues, de la información. Y obviamente como el problema del subregistro está más asociado a cierto tipo de población, por ejemplo en estratos altos, había un problema fuerte, digamos, en los datos de pobreza, porque se estaba dando más ingreso a hogares más pobres. También había otra limitación que era el rezago también de la publicación de las cuentas nacionales. Digamos que esta publicación se hace anualmente, pero es provisional y queda provisional por 2 años. Entonces, al hacer que esto sea provisional por 2 años, el dato de pobreza monetaria también estaba siendo provisional por esos 2 años. ¿Qué fue lo que se hizo con la conformación de la MESEP? Se abolió totalmente el ajuste por sistema de cuentas nacionales, se mejoró la metodología por imputación por omisión y se incluyeron 2 criterios más para corregir sesgos en cuanto a valores extremos y falsos ceros. El método digamos, de imputación que se comenzó a utilizar fue el método de imputación por hot deck, que simplemente, pues se oye simple pero no es tan simple, que es la asignación aleatoria de ingreso entre grupos con características similares, básicamente. ¿Por qué se eligió este método de imputación? Digamos que se hicieron varios ejercicios de simulación. Digamos en el 2009 se hizo un ejercicio, digamos, simulando los valores faltantes de años anteriores. Entonces se sacaron, digamos, el 10% de valores de ingresos observados se sacaron y se empezaron a mirar métodos, se probaron 5 métodos, entre los cuales estaba máxima verosimilitud, hot deck con regresión, regresión simple, regresión estocástica. Digamos que en temas de robustez, el que más, digamos, los datos que fueron más parecidos fueron los que arrojaron el modelo de imputación del hot deck, por eso se agregó. Voy a ir muy rápidamente en lo que hacemos y cómo se hace, digamos, esta imputación de datos en el DANE actualmente. Lo primero es que tenemos la matriz que ya
les mostré en el principio que está la matriz original de ingresos, o sea, que es la incompleta, digámoslo así. Lo que primero se hace es verificar si hay un valor faltante. Si hay un valor faltante, se extraen de esa matriz y se pasan a otra matriz, que es la matriz a imputar. En segundo lugar, si no hay valores faltantes, se pasa a analizar si hay valores extremos. Si no hay valores extremos, se pasa a analizar solamente para el ingreso de la primera actividad, si hay un ingreso cero que sea sospechoso, y si no hay un ingreso cero que sea sospechoso, digamos que esa población va a ser la población donante dentro del proceso de imputación. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya tenemos la matriz definitiva de faltantes, que es como el agregado de las observaciones que salieron de esos 3 procesos, se hace el proceso de imputación y se obtiene la matriz completa de ingresos. Pero ¿cómo es cada uno de esos procesos? ¿Cómo definimos nosotros los valores faltantes dentro de la encuesta? Primero, hay 2 tipos de pregunta de ingreso. La primera es directa, ¿cuál fue el valor por su salario el mes pasado? Entonces, la persona contesta. El segundo tipo de pregunta es, primero se indaga si la persona percibió ingresos por ejemplo acá, el mes pasado recibió ingresos por arriendos de casas, apartamentos, y la persona contesta sí, no, o no sabe, no informa. En el primer tipo de pregunta va a ser un valor faltante si en su respuesta está alguno de los códigos que está ahí, que ya institucionalmente se sabe que son no sabe o no informa. En el segundo tipo de pregunta es valor faltante si la persona pues marcan que sí y no marcan, o marcan un código de valores faltantes o no marcan nada, y si simplemente la persona decide no responder y han marcado que sí. También son valores faltantes, digamos que hay algunas fuentes de ingreso que se componen por la suma de varios valores, digamos que falte alguno de esos valores en esa fuente de ingreso, se va a considerar como un valor faltante y también pasa a los valores para imputar. Digamos que la única fuente de ingresos donde no se imputa si falta algún valor es en el ingreso de la primera actividad, es decir, si nos da el salario pero no nos da las horas extras, pues digamos que no se va a considerar como un valor faltante. Luego de esto, que definimos nuestros valores faltantes y los que no son faltantes, pasamos a detectar valores extremos. Digamos que esto se hace para cada una de las fuentes de ingreso, y para esto se aplica una técnica de optimización no paramétrica que se conoce como regresión cuantílica. Digamos que tiene varias ventajas con respecto a los mínimos cuadrados ordinarios en términos de que es mucho más robusto a valores extremos, que nos sirve precisamente para detectarlos. Digamos que partimos de una matriz de valores auxiliares. Por cada fuente de ingresos la matriz se compone de diferentes variables, pero en general son variables de caracterización de la persona, edad al cuadrado, variables sobre su situación laboral, si es ocupado, variables sobre su ubicación geográfica y variables sobre las características del hogar, número de personas de ciertas edades, etc. Digamos que se definieron que se iban a hacer 6 regresiones cuantílicas, y se iba a definir como un outlier, digamos como que aquella observación cuyo residuo aquella estimación, cuyo residuo esté por fuera del intervalo que comprende entre -3 y 3 desviaciones estándar, para por lo menos 5 de las 6 regresiones cuantílicas que se hacen. Digamos que si en 5 de 6 ese valor está por fuera de este intervalo, se va a considerar un valor a imputar porque es un valor extremo. Luego de la detección de valores extremos, lo que hacemos es, lo que les contaba, para el ingreso de la primera actividad vamos a detectar si hay un cero sospechoso. ¿Por qué se hace solamente para el ingreso de la primera actividad? Porque agrupa a los ocupados que son remunerados. Entonces, en un hogar es fácilmente explicable que no haya ingreso si ninguna de las personas está ocupada, es decir, pueden vivir de arriendos o pueden vivir puede vivir de ahorros o de otro tipo de ingreso, pero si una persona está ocupada dentro del hogar y marca ingreso cero, puede ser sospechoso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos a la población por estratos socioeconómicos. Para Colombia hay 6 estratos socioeconómicos. Y lo que se hace es, dividir la población en 2 grupos. Un grupo que reporta ingreso IMPA igual a 0
y otra población, que otro grupo que reporta ingreso INPA diferente de 0. Entonces acá hallamos, digamos, como la probabilidad a priori de que se reporte el INPA igual a 0. Igualmente, esto y con las variables auxiliares que se utilizaron en el modelo anterior, pues en la técnica anterior, para detectar valores extremos, se usa un análisis discriminante no paramétrico, que lo que hace es pues hallar la probabilidad a posteriori, digamos que si esos grupos están bien conformados o si esa persona en verdad, digamos que no es un 0 extraño. Lo que se hace es comparar, digamos, la probabilidad a priori y la probabilidad estimada de que eso sea un falso 0. Si la probabilidad a priori es mayor a la probabilidad estimada, entonces se va a decir que es un 0, digamos, auténtico, y si no, pues va a ser parte del proceso de imputación porque es un falso 0. Por último, cuando ya digamos que tratamos de depurar por estos sesgos observables, y tenemos nuestra variable total de faltantes y tenemos nuestra, digamos, matriz total de donantes, lo que hacemos es aplicar, por supuesto, la técnica de Hot-Deck, que simplemente, bueno, no simplemente, es, digamos, hacer agrupaciones de variables, digamos, observables que sean diferentes en el ingreso, es decir, se hacen grupos, por ejemplo, por fuente de ingreso. Por ejemplo, para el INPA se agrupan las personas por dominio geográfico, por estrato socioeconómico, por ciudad, por años de educación, por posición ocupacional, por sexo, por jefatura del hogar, o sea, si es jefe o no es jefe del hogar. Y digamos que así se arman unas celdas de identificación para la persona. Y cuando se tienen esas celdas totales, lo que se hace es aleatoriamente, digamos, si hay buenos números de donantes, si hay más donantes que receptores, es aleatorio, digamos, la imputación se hace de forma aleatoria. Si hay más receptores que donantes, se hace aleatoria con repetición. Y si solamente hay receptores, lo que se hace es suavizar, digamos, uno de los criterios comunes de clasificación, es decir, ya no tiene que ser jefe de hogar, hombre, de las 13 principales ciudades, sino que solamente tiene que ser hombre y de las 13 principales ciudades. Se relaja como el criterio de clasificación. ¿Cómo ha evolucionado, digamos, la proporción de imputación de esta variable? Cuando se creó la MESEP, se imputaron de nuevo, digamos, las bases de datos desde 2001, desde la encuesta continua de hogares. Y digamos que la proporción de imputación era muy alta, era por lo menos del 16%. En estos momentos, en estos últimos 3 años, ha sido alrededor del 8%. Igualmente, digamos, la proporción del ingreso observado siempre ha sido alta, pues mayor al 90% con respecto a la proporción del ingreso estimado. Digamos que esta es la metodología de imputación, la única metodología de imputación en verdad que existe en el DANE en este momento. Se están haciendo esfuerzos por aplicar técnicas de imputación ahorita en la encuesta de ingresos y gastos de los hogares que salió este año. Se están haciendo como los procedimientos y básicamente eso era lo que quería compartir con ustedes. Bueno, pues gracias a que nuestros presentadores se apegaron al tiempo más que maravillosamente, tenemos tiempo para preguntas y me gustaría abrir el piso para platicar. ¿Hay preguntas? A ver, de este lado. Gracias, muy interesantes ambas presentaciones, muy amables. Es una pregunta para Angélica. ¿Ángela?
para Ángela, Rocío. Si pudieras, por favor, explicar con un poco más de detenimiento este proceso que siguen para separar, para identificar los ceros verdaderos de los ceros falsos. Y luego, para ver si nos puedes comentar acerca de el impacto de estos ajustes que se han hecho por imputación en las medidas de desigualdad que resultan. Digamos, tengo la impresión de que la mayor parte del ajuste termina haciéndose en hogares de los estratos más bajos del ingreso, y que puede que eso te afecte la medida de desigualdad respecto a lo que tenías en la serie previa. Si nos quieres comentar sobre eso y cómo ajustan también en la parte de arriba, si me quieres recordar un poquito el procedimiento. Y finalmente, relacionado con esto último, ¿cómo queda la comparación con cuentas nacionales, que fue parte de la motivación original para hacer todo este proceso? Bueno, en términos de los falsos ceros, que creo que fue la primera pregunta que me hiciste, lo que hacemos es, como decía, hallamos la probabilidad. Primero dividimos el grupo de ingresos de la primera actividad por personas que su ingreso es cero y personas que su ingreso es diferente de cero. Digamos que tenemos los dos grupos y ahí hallamos la probabilidad a priori de que su ingreso sea igual a cero. Luego, mediante un… ¿Cómo es que se me olvidó el nombre? Ya. Un análisis, se me olvidó el nombre. Mediante digamos, un método, es un método de clasificación estadístico, que es el análisis discriminante no paramétrico. Lo que nos ayuda es, dada unas variables auxiliares, digamos como la edad, digamos las mismas variables auxiliares que se utilizan para el método de valores extremos, que son, bueno, las que te dije, características demográficas, características del hogar, características geográficas, se halla entonces la probabilidad de que esa persona esté clasificada en el grupo correcto o no. Es básicamente lo que hace eso. Y esa es la probabilidad a posteriori, que es la que se compara con la probabilidad a priori, y ahí digamos, como que se distingue si es o no es un falso cero. ¿La otra pregunta cuál era? Perdóname. Con lo de cuentas nacionales, digamos que hemos visto que cuando utilizamos estos métodos de imputación, se parecen más, digamos, los ingresos al sistema de cuentas nacionales que con el mismo factor de ajuste que se utilizaba antes. Digamos que ese ha sido como el resultado final. El ajuste sobre todo es digamos, en los últimos quintiles, digamos, arriba de la distribución, porque esos son los que presentan mayor, digamos, subregistro de la información. Bueno, no tengo. ¿Alguna otra? Sí, por favor. Yes, my Spanish is bad. Perhaps you said something I did not catch, but I want to ask if you have tried to combine this sample survey with any register. I think you have a social security or social insurance register with income data for not all people in Colombia, but to quite many. Have you done that? May I respond in Spanish? Yes. Se va a intentar hacer ese match. No teníamos sí tenemos la información de registros administrativos de seguridad social en Colombia, pero lo que no teníamos era la variable del ID en la encuesta. Entonces el match no se podía hacer, se agregó y en este momento está en campo.
estamos esperando pues algunos meses de recolección para que lo podamos hacer. Sí. ¿Alguien más? A ver, acá de este lado. Hola, Alfonso Miranda de CIDE. Pregunta para los dos panelistas. Mi pregunta es, en Latinoamérica, a diferencia de los países nórdicos, donde la respuesta que siempre vamos a tener es nuestros registros administrativos son espectaculares, porque desde que nacen los tenemos registrados y cuando les cambian el pañal, sabemos que les cambiaron el pañal. Entonces, esto es Latinoamérica, ¿no? Entonces, eso no es una solución, por lo menos factible, no ahora. Y entonces, mi pregunta es, cuando precisamente tenemos este tema de subregistro de los ceros falsos, acá en Latinoamérica sí tenemos que pensar que muy probablemente la gente nos está mintiendo, nos está ocultando la información porque tiene algo de sistemático, ¿no? O sea, pues en México pues ya sabemos que están todos estos programas sociales, ¿no? Que reciben dineros y si estás por debajo de la línea de pobreza y se convierte en un deporte, ¿no? Cuando te llegan a entrevistar, poner las cosas de tal forma que le entres, ¿no? Y que te toque un dinerito. Entonces eso es complejo, digamos, desde el punto de vista estadístico. Y digamos, lo administrativo todavía estamos lejos de ahí. Entonces la pregunta es si alguien de ustedes o de alguien ha pensado en introducir alguna estrategia experimental como para poder tratar de, digamos, aproximarse al problema sin requerir datos administrativos, que está más complejo, ¿no? Sí, o sea, porque es que todos los modelos que veo que están aplicando pues son missing at random, ¿no? O sea, donde o sea, la gente no te está mintiendo con intención, pero si nos movemos de ahí, yo sé que es difícil modelarlo, y que hay que especular, pero no hay de otra, ¿no? Entonces, y a lo mejor lo experimental, que es como el nuevo grito de la moda, digamos, pudiera ayudar en eso, ¿no? Y no sé si alguien haya pensado en eso, esa es mi pregunta. Con un poco de temor, ¿eh? Ya, nuevamente. Con respecto al registro administrativo, en estricto rigor, nosotros en el INE de Chile pensamos que es el futuro, digamos, no esperamos levantar para siempre encuestas, sobre todo a empresas, cosas que se podrían saber a través de mejoras en el registro de impuestos internos. Ahora, Chile tiene un problema para encuestas de hogares o sociales. Básicamente la estructura del Estado que tenemos es extremadamente distinta de los países nórdicos. Hay una relación que tiene que ver con que en Chile es posible tener un sistema dual. Una persona puede nacer y nunca más conectarse con el Estado hasta su deceso. Esto básicamente porque gestiona todo a través de mecanismos de mercado. Por tanto, el Estado no tiene mucha información de esa persona, si solo entra al Estado si es que se casa o no. De otra forma, si tiene salud privada, educación privada, dado eso, mucha más información no vamos a tener. Dado eso, en verdad, el INE en este instante está tratando de trabajar problemas de la calidad de los registros administrativos. En Chile tenemos muchos registros administrativos, hay harto ministerio. Sin embargo, el mismo tema de la integración que tienen estos datos sigue siendo un problema, digamos. Una vez que salgamos del problema de cómo se distribuyen las faltas de respuesta dentro de los registros administrativos que tiene Chile, donde hay un problema, donde hay una población en la cual no está inserta en los registros, ¿ya? Y eso, en estricto rigor, no es aleatorio. Sabemos exactamente por qué no se insertan, digamos. No están yendo a los hospitales públicos, bueno, porque van a los hospitales privados, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos un sesgo poblacional extremadamente grande, ¿ya? Y eso se repite en otro tipo de trabajo, ¿ya? Esperamos rediseñar los registros en estricto rigor, pero es un camino de 10 años, no va a ser menor. En el caso del ingreso de las personas, eso aún lo seguimos captando con encuestas, ya inevitablemente, por ahora, y no va a variar en unos 10 años.
¿sí? En el caso de las empresas, eso es está un poco mejor trabajado, digamos. Sin embargo, nuestra legislación, que es una legislación hecha en los años 80, cerca del consenso de Washington, nunca va a registrar completamente los gastos de la empresa o sus ingresos, básicamente por la cantidad de impuestos y cosas que se pueden ir evitando en el camino, subdeclaran, ¿ya? De hecho, hay una gran cantidad de incentivos para subdeclarar, ¿sí? Entonces ahí tenemos otro problema, pero eso tampoco es aleatorio. Ya sabemos exactamente por qué sucede, digamos. Dado eso, creo que el problema de la falta de respuesta en registro administrativo es bastante más fácil de llenar de alguna forma que el que se puede captar a través de encuestas. No sé si se va por ahí. Sí, lo mismo, es decir, en el DANE tampoco se han, digamos, hecho esfuerzos por hacer estudios experimentales. Creo que también pensando en eso, como que se han buscado estrategias para mejorar registros más que para hacer otro tipo de levantamiento de información. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rolando Campo, trabajo en el INEGI. Sobre todo la pregunta que haces, creo que ya se están haciendo algunos ejercicios. Afortunadamente, en México ya hay una serie pública sobre los ingresos a través de las bases de datos del SAT, que acaba de hacer, en agosto acaba de hacer públicos los ingresos, anonimizados, etc. Entonces las puedes usar y se pueden usar para este tipo de ejercicios. O sea, hay un proyecto, un artículo que acaban de terminar tanto el presidente del INEGI como Alfredo Bustos y Gerardo, en la que hacen todo un ajuste a la distribución del ingreso, de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, con la parte de cuentas nacionales, con la parte de la base de la serie de ingresos, que te ajusta la serie, ¿no? Y te da cosas diferentes sobre la base de la línea de pobreza en la que tiene. Entonces yo creo que pues esos son los ejercicios y la utilización de las bases de los registros administrativos en ese sentido, pues son los que nos pueden ayudar mucho, ¿no? Aquí atrás, por favor. Buenas tardes. Tomando de los comentarios de Chile y que hay varias oficinas de estadística de Colombia, Chile, Costa Rica, por ejemplo, ¿qué marco legal, si lo conocen, hay en las oficinas de estadística para hacer obligatorio a los ciudadanos contestarlas? Porque pues yo vivía en Inglaterra y me acuerdo que llegó la encuesta a mi casa, la encuesta censal, y la tenía que contestar porque había una penalización. Estuve de visita ahorita en Chile, que fue el censo, y el día estaba muerto. Yo estaba en un hotel, pero en el hotel me censaron y la gente dejó de trabajar. Entonces, yo no sé si penalizaban a la gente o no. Aquí en México, en mi larga vida, jamás me han encuestado, ni me ha tocado ninguna encuesta que toquen a mi casa para encuestarme. Yo no estoy en las encuestas de México, por lo que comentabas ahorita, que puedes pasar. No, sí he vivido. No, lo estoy diciendo sinceramente, nunca han tocado la puerta de mi casa y mi casa nunca ha tenido un sello. En Canadá son perfectas las encuestas. Tienen, sí es cierto, tienen hasta encuestas de ¿cómo se llama? La salud de los fetos, cuando era un feto, y pueden predecir si esa persona después va a trabajar en algún lugar, ¿no? Entonces yo no sé si el marco legal aquí en estos países está para que la gente simplemente diga no quiero contestar las encuestas, porque eso arreglaría muchos problemas. En el caso de Chile, la ley obliga a contestar tanto a empresas como a las personas, ¿sí? Sin embargo, a las personas generalmente, como se dice en Chile, no sé si los extranjeros van a entender, no se les echa encima la ley, ¿ya? No se les presenta, ¿no? Ahora, en general, en la encuesta, la entrevista censal es una entrevista que en Chile es absolutamente distinta de otro tipo de encuestas. La entrevista censal es una entrevista familiar. O sea, las personas se están esperando en familia, los profesores han dicho durante mucho tiempo van a ir los encuestadores
Y te puedo contar, nosotros vamos y no le preguntamos a una persona, entrevistamos a toda la familia. Y están todos felices porque fuimos. Y la gente se quejaba porque no fuimos. ¿Ya? En ese aspecto, la entrevista Sonsal tiene toda una tradición bien potente en términos republicanos en Chile, la cual en el censo anterior, el censo fallido se perdió y ahora se recuperó como con harta fuerza, digamos. Pero tiene que ver con una situación específica de la entrevista censal. Con respecto a lo que decía usted, yo tengo la impresión de que una cosa es el trabajo con registros administrativos donde yo elaboro todo un producto estadístico, que es lo que nosotros debiéramos pensar en el futuro, y otra forma es que yo controlo, ¿sí?, diversos tipos de... ¿sí?, que lo que pasa en ingreso, ¿no? Que la gente de estrato alto no abre la puerta, por tanto tengo que meter otro tipo de variable, otro tipo de información y calibro mediante registro administrativo. Eso se hace mucho en estricto rigor. Pero elaborar productos estadísticos autónomamente a partir de registro administrativo integrado, yo creo que es el futuro de América Latina, digamos, ¿sí? Por tanto, eso no lo hemos logrado hacer. Creo que casi nadie en América Latina. ¿Alguien más? Acá de aquel lado, por favor. Gracias. La respuesta por el mismo camino, ¿verdad? La pregunta, perdón. El seminario ha tratado más que todo la no respuesta parcial, ¿verdad? Que se corrige con imputación o el uso de registros administrativos, y en cierta forma se ha tocado lo de no respuesta total con el caso de ver si la legislación obliga a las empresas y a las personas a dar información. Pero quería saber qué han hecho sus países o sus institutos de estadística por corregir esa no respuesta total en términos de trabajo de campo y duración de la entrevista. Bueno, por lo menos en Colombia sí se han implementado, digamos, estrategias, digamos, hay mesas de trabajo primero para hacer las encuestas lo más sucintas que se puedan, o sea, que sean cortas, precisamente porque la duración, por ejemplo, la duración de la encuesta va en detrimento de la respuesta, va en detrimento de la calidad también de la encuesta. Por otro lado, digamos, se ha hecho todo un manejo de la sensibilización de la población a las encuestas a hogares. En Colombia hay pues por ley está que uno puede cobrar, digamos, el DANE puede emitir multas a las personas que no respondan la información, pero en verdad, como decía Andrés, nosotros no lo hacemos, ¿sí? En el censo creo que hay más conciencia de censo que en cualquier otra encuesta. En el censo, si las personas no van a trabajar, las empresas tienen que dar el permiso para que las personas se estén en la casa hasta que los censen, digamos que eso sí se hace en Colombia. Pero en términos de la obligatoriedad de las otras encuestas, sí, aún pues, no hay esa conciencia todavía, y lo que se hace es crear como sensibilizar a las personas muy bien antes de hacer las entrevistas. ¿No? Entonces ya me toca. Bueno, sí, es en particular en términos de la presentación que hiciste, esta detección de outliers, de aberrantes. Dices, la eliminación de aquello que está más allá de 3 desviaciones estándar, por arriba o por abajo. Me inquieta la posibilidad de que esto esté recortando aún más los ingresos en la parte alta, ya de por sí escasos, ya de por sí, sí, por lo que se comenta ya, ¿no? Esto es, no abren la puerta, no responden, y si cayesen en la muestra aquellos que reciben ingresos altísimos, la probabilidad de que no respondan es elevadísima. Pero además es muy difícil que caigan en la muestra. Y además, decimos ahora, recortamos con 3 desviaciones estándar más o menos esos ingresos, los recibos en realidad, pero es muy probable que esto afecte los ingresos, y en consecuencia todavía me resulte una estimación de la desigualdad muy pequeña. ¿Tienes algún comentario que hacer en ese sentido? ¿Te suena sensato? ¿Me suena sensato? Claro. Por supuesto que suena sensato.
pero digamos que también parte de que la información sea de calidad precisamente es como cuidar la distribución, ¿no? Del total de la población. Entonces, sí puede afectar un poco digamos eso, la captación de la desigualdad, pero creo que se ajusta de mejor forma la distribución de los ingresos. Pero lo platicamos después. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Si no es el caso, yo creo que vamos a agradecerles a nuestros ponentes sus muy atinadas presentaciones. Bien.